Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Momentos Pericache. Hoy estamos bastante más alejados del centro de la ciudad que en otras ocasiones. Nos hemos trasladado justamente a la curva que se encuentra en la carretera que va para la zona de la Algaida, en definitiva. Aquí estamos como siempre con nuestro amigo José Pericache, que hoy tenía a bien querer sacar una construcción que hay aquí, ¿verdad? Que es ya prácticamente algo del pasado. José, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Hoy vamos a hablar un poquito de historia, vamos a hablar un poquito de patrimonio, de arquitectura y también vamos a hablar un poquito de turismo. ¿Eh? Yo tenía muchas ganas de venir por aquí hace unos pocos de años, porque yo pienso que esta casa, que fue una de las 200 casas que se hicieron aquí y se inauguró el 1 de abril de 1914, cuando esto se creó la colonia, que fue el alcalde Leopoldo del Prado Ruiz, y además se hizo un proyecto para crear lo que son los campos y también algunas viñas y eso. Claro, y sobre todo distribuir lo que eran las parcelas que se crearon aquí para los colonos que venían de alguna forma a cultivar estas tierras. Claro, además dice que eran una de las primeras colonias que se fundaron en España en aquel momento. Entonces yo lo que quería decir, Pepe, que esta casa que está aquí en la esquinita, y mira qué bien está, que se ve por las cuatro caras. Claro. Pues yo siempre pensaba de que esta casa se podía haber restaurado. Pero a nivel público te refieres, o sea, no por los propietarios actuales, claro, sino que a nivel público. Claro, una asociación de aquí mismo de la colonia, una asociación en defensa del patrimonio. Pues si fuera mía, yo pediría una subvención y la restauraría. Además, la amueblaría como en aquel tiempo. Con los muebles típicos y la forma época, que tenía. O con la misma lámpara, o como esto tuviera la luz de aquel tiempo, ¿no? Claro. Porque mira los muros que son de sillares almodillados, lo bien que se conserva. Claro. Tenía sus vigas de madera, con sus alfajías, y parece que tenía las tejas planas, como las tejas inglesas. ¿Pero esto tenía un techo de teja, José? Claro, ¿o era plana? En un principio era, digamos, con un techo así como de paja y eso? No. Desde el principio se hizo de madera. ¿Seguro? Sí. Y además todavía quedan por ahí algunas casas que lo tienen, Sí, ¿no? Y entonces decir que esto, para que lo visitaran el público, los turistas o los chiquillos del colegio, que viera cómo se vivía aquí en aquel momento. En aquel tiempo. ¿Y cuántas habitaciones solía tener este tipo de vivienda? Porque esto creo que era una construcción que era, digamos, igual para todos, ¿no? O sea, que se hacía... Claro, Pepe, esto lo mismo tenía un par de dormitorios, podía tener una cocinita, un cuartito de aseo o un saloncito. Es que yo lo que no quiero es entrar por ahí, ¿me entiendes? Claro, pero eran viviendas que normalmente eran para familias, que eran las familias de los colonos que venían aquí. Exactamente. Pero que normalmente la mayoría solían tener bastantes hijos, porque en aquella fecha cualquier familia tenía 8, 10, incluso 12, 14 hijos. Claro. Sí, pero ahí se aviaba todo el mundo como podía, ¿no? Y además decir que lo mismo por la parte trasera tenía sus gallineros, o podía tener los cochinos, o podía tener, como nosotros decimos, un borrico, una vaca. Animales para subsistencia familiar también. Exactamente, ¿no? Entonces a mí me da pena de que esto esté así, y por eso venimos, porque lo mismo cualquier día vemos que se ha caído. Que ya ha desaparecido. Y esto que tenía, José, que estas filas, esas hileras que se ven ahí, digamos, que es lo que... ¿De bloque? De bloque, pero ¿por qué tiene eso? Que es como una especie de decoración lo que lleva... Esa es la decoración, como si fueran unos sillares escodados. Claro. Eso es como una piedra escodada. Entonces esos bloques eran lo que iban formando los sillares, ¿no? Y entonces también tiene mucho que ver, como yo ya decía en una ocasión, que esta casa, mira, Francis, tiene mucho que ver con la casa donde yo nací. Lo ves que también está almohadillada, y precisamente esta casa ya han caído hace un mes o 2 meses. Efectivamente, sí. Pero que esta casa también se construyó en 1914. Pero no en la colonia, claro. En el Cabo Nová. En el Cabo Nová. Algo tendría que ver, lo mismo fue un encargado de obra o alguien que estuviera por aquí y después construyó allí una casa que tuviera parecido a esto. Claro. ¿Comprendés? Porque esto, en el sitio que estamos ahora mismo, esto ya no son los llanos, ¿no? Esto es ya la colonia agrícola de Monte Algaida. Claro. O son los llanos. Yo creo que no, Pepe. Los llanos creo que está un poquito más. Un poquito antes, ¿no? Un poquito antes de llegar aquí. Yo también he trabajado allí en los llanos, y además decir, Pepe, que está justo en el sitio clave, Pepe. Se ve por las cuatro caras. Lo que sí siempre ha sido muy curioso, la curva tan pronunciada que teníamos aquí, que lo lógico a lo mejor hubiera sido haber tirado más recto, ¿no? Pero claro, no sé por qué motivo
Sí, ¿verdad? sí. Siempre hemos tenido aquí una curva y Sí. esta curva, pues claro, hoy en día afortunadamente está todo mucho más regulado, pero seguramente que tiempo atrás el tener una curva tan cerrada supondría haber habido seguramente aquí muchos accidentes Claro, de tráfico y todo, algún ¿no? peligro, sí. Claro. También decir, Pepe, que vamos a recordar lo del tren que se construyó aquí. Según tengo aquí un artículo, que este hombre lo hizo muy bien, y menos mal que tenemos suerte de que esta revista de Santa Teresa, que es como una enciclopedia, Claro. siempre ha habido gente que nos ha ido enseñando, y como muchas veces estos artículos no llegan a toda la gente, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es recordarlo. Claro. Este hombre era Manuel San Bruno Cerdán. Y entonces saca aquí alguna foto de cuando se creó el ferrocarril, que era de vía de 60 centímetros, Pepe. Ajá. ¿Eh? ¿Era el ancho típico español? No, ¿O no. no? ¿Era el ancho europeo? No, que va, ese era un ancho especial que se hizo nada más que para aquí, para la colonia. Ah, solo para la colonia. Claro, la otra vía tenía por lo menos 1,40. Sí, ¿tanto? Claro, de los palos de la vía del tren que tengo yo en mi casa. Sí, bueno, 1,40 de luz que tiene. Pero el 1,40 es el palo, pero No, lo que es la vía... El palo mide 2,5 metros. ¿Ah, sí? Entre raíz y raíz había 1,40. Qué barbaridad. Allí tengo yo todavía vigas Sí, ¿no? de esas que tienen las plancholas de hierro y todo. O sea que esto de 60 centímetros sería un ferrocarril muy estrechito. Claro, nada más que para traer los materiales de construcción, para Claro. después las mercancías. Y aquí habla el hombre de cuando esto se fundó. Mira, el día de la inauguración. Mira que están la gente ahí sentaditos en unos, como si fuera una vagoneta con unos asientos. También dice que había como un tranvía que lo adaptarían para que fueran las autoridades. Entonces, Y en esta fecha, José, más o menos, ¿quién era el que estuvo interesado en crear aquí una colonia y por qué? ¿No bueno, sabes? el alcalde que era Leopoldo del Prado, y además el ingeniero que tengo aquí. Pero esto sería, digamos, por cuenta del Estado, Del imagino, Estado, ¿no? claro, por Porque esto, eso. no, aunque perteneciera al término municipal de Sanlúcar, Claro, imagino que los terrenos serían unos terrenos públicos, ¿no? claro, En su esto momento, era ¿no? de propiedad pública, pero después se hizo una ley de colonización. Claro, y aquí que es tengo- donde se basaba esto, ¿no? Claro, aquí tengo una chuletita que habla de Augusto González Besada, Ujú. que este hombre era ministro de Fomento. Y es que es con el alcalde los que promovieron que se hiciera aquí Que se hiciera aquí colonia, esta colonia ¿vale? agrícola. Que era ministro de Fomento. Entonces, también habla de... ¿Y se sabe más o menos, José, los pobladores de esta colonia, si eran gente de Sanlúcar o eran gente venida de otros lugares Aquí en el del libro país? dice que era para personas que estaban necesitadas de trabajo. Habría gente de aquí del pueblo, lo mismo había gente de la provincia o de los alrededores. Claro. Porque aquí se hicieron alrededor de 200 parcelas, 180 y tantas creo que era, como de navazo y eso, y 40 o 50 de viña, que se hicieron en O aquel sea que en un momento. principio había viña también aquí en También, esta zona. según dice aquí en los libros estos, tanto en este como el de Ana Gómez. Claro. Y aquí se ve un cartel de cuando se inauguró, ¿lo vemos? Ah, mira. Don Augusto González Besada, Sí, el 11 de abril de 1914. Y ahí que se ve el tren, ¿lo ves? claro, claro. Entonces yo pienso que fue una pena que eso se perdiera, Mm. pero también creo que puede ser una pena que se pierda esto, ¿no? Hombre, podía ser, como tú bien dices, además en un punto tan característico como Claro. es la curva, Sí, sí, el sí. tener aquí un emblema de lo que supuso y de lo que fue en este caso una vivienda típica De aquel tiempo. de aquel tiempo, ¿verdad? ¿no? Y que vinieran los forasteros y la conocieran, lo mismo que pueden venir, que yo pienso que vendrá la gente a visitar los navazos, Claro, ¿no? claro. Y a conocer la agricultura, ¿no? Estos navazos es un tipo de cultivo muy típico de Sanlúcar, Claro, que proviene de la época árabe, según tengo sí, entendido, sí. ¿no? Estos no son como los que había por ahí por la playa, por el Cabo Nova, que son más hondos. Ujú. Aquello tenía 3 o 4 metros de altura, pero que también son como los navajos, también tiene sus toros, tiene sus gavias. Y Porque ahora- esta zona, José, se enarenó entera, porque esto era zona de marisma en un principio, o la zona de marisma era más para allá, Yo creo que lo que se enarenó era otra parte que había allí parte de marisma, ¿no? para carretera plástico. Ah, ¿eh? Y te voy a comentar ahora mi relación con la colonia. ujú. Aquí tenía mi madre una amiga que veníamos alguna vez a verla, que se llamaba Isabel Dorado. ¿Dorado? Nosotros decíamos Dorado, Ah, será Dorado. sin el de... Y vivía aquí en el lado de la izquierda y éramos amigas de mi madre, que también se llama Isabel precisamente. Claro. Entonces también tenemos aquí que mi hermano chico está casado con María del Mar Montilla, que también vive aquí en la colonia. Sí. También en el año 83
en el año 63 estuvimos rotulando, después de la central, había una panadería que se llamaba María Argaida. Panadería María Argaida. Y también estuvimos rotulando, que por cierto me regalaron un pasto alemán. Y esta señora de la que tú hablas estaba casada con Bueno, Isidoro, ¿era? No. Era otro, ¿no? No. Era otra persona, ¿no? Sí. Porque Isidoro me parece que fue una de las personas que fueron aquí, de los conocidos como alcaldes de la colonia. Ajá, pero no lo sé. También, Pepe, comentarte que cuando yo estaba en el instituto había 4 o 5 chavales de aquí de la colonia. Estaba el Luzao, había uno que se llamaba José Mari, había otro que se llamaba Félix, había otro muchacho también que ya se fue porque le entró el Parkinson y era de mi edad, hace ya unos cuantos años, ¿vale? Y ya para terminar y para irnos, te voy a comentar un detalle que me pasó aquí. Cuidado porque estamos en un sitio peligroso porque vienen coches por todos lados, José. Estamos justo en el punto más estratégico, que es donde salen coches por todos los rincones. Claro, mira, pero te voy a comentar un detalle, Francis. Mira, en el año 87, en las navidades del 86 al 87, estuve yo ahí en esa pared que está de piedra, rotulando un cartel como este de mi primo Galvez. Ah, de Moles Galvez. Claro, esta es la furgoneta, pero los carteles eran también así de esta manera. ¿Y eran diseño tuyo o qué? Bueno, no, el logotipo era de él, yo lo que hacía era pintarlo, ¿no? Pero te voy a comentar que me cuadró en las navidades y aquí con el viento norte por la mañana, con los guantes, con un pasamontaña, me iba a morir ahí de frío. Hacía un frío que no vea. Bueno, pero después me fui al campo de fútbol, a la pared esta de este lado. Y después allí a las 12 de la mañana había 40 grados de temperatura. Qué barbaridad. Y por la tarde me dio unos mareos y me dio como una insolación. Tuve que ir al médico y todo. Y me dice, eso es que el cuerpo ha pasado de un extremo a otro. Claro. De estar pasando mucho frío, ha pasado a pasar mucha calor, porque pegado en el suelo con una tapia. Claro. Dice, pues eso no lo haga más. Y me escapé aquel día. Escapaste por poco. Podía haber dado un patatón allí, ¿no? Nos hubiéramos perdido momentos pericaches de nosotros. Bueno, pues Pepe, ahora nos vamos a acercar y vemos un poquito de la salina, ¿te parece? Venga, vamos para la salina. Corremos un tupido velo Venga. y volvemos a la salina. Bueno, pues ya estamos aquí en Los Llanos, José. Estábamos hablando antes de si estábamos en la colonia o estábamos en Los Llanos. Ahora sí que estamos en Los Llanos, justo delante de estas inmensas salinas que tenemos aquí, ¿verdad? Claro, Pepe, no quería dejar la oportunidad de sacar estas montañas de sal que hay aquí. Una salina centenaria, imagino. Esto desde Sí. tiempo, no sé Dicen- cuándo se iniciaría esta actividad aquí, pero Sí, pero esto vendrá de antaño, ¿no? Esta es más moderna. Esta de aquí, Sí, las otras que estaban, la de San Carlos y la de Santa Teresa, que estaban más para adelante, dice que era de los duques de Medina Sidonia. en su momento, ¿no? En el siglo XVI, por ahí. Claro. Pero que después la cedió también al pueblo. Y últimamente, en 1800 y pico, era de Eduardo Hidalgo. El de las bodegas esas que sacamos el otro día en la calzada. Claro, Y después pasó a la viuda. claro. Entonces, Pepe, decir que hay que ver. ¿Qué cantidad de sal puede haber aquí, José? Yo qué sé, Pepe, pero fíjate las montañas, ¿no? Que el aprovechamiento de la mar, cómo le robamos a la naturaleza, ¿no? Claro, porque hay que recordar que estas piscinas que se ven aquí, ahí se hace que entre el agua del mar, digamos, y por evaporación, a medida que se va evaporando el agua, pues se va creando ahí como un salistre en el Claro. fondo, y una vez que ya el agua se ha evaporado, se retira ¿La sal? la sal que se ha quedado ahí. Sí. Y lo curioso que yo no sé por qué se pone el agua como colorada, Pepe, cuando queda poca agua, ¿te has dado De cuenta? verdad, sí, sí. Yo no sé si le echarán algún producto o A algo. lo mejor es una reacción química que se hace en ese momento, ¿no? Entre Sí, sí. ya la poquita agua que queda Sí, y sí. la cantidad de sal que imagínate la concentración. Yo imagino que esto será un poco cuando se va evaporando, digamos, el agua, como pasa por ejemplo en el Mar Muerto, ¿no? Que flotaría uno, o sea que esto lo que pasa es que no tiene tampoco mucha profundidad, ¿no? Claro, no tiene Pero tanta- si la tuviera estaríamos prácticamente flotando encima del agua, Claro, ¿verdad? Si hubiera agua suficiente. sí, sí. Y además lo bonita, lo limpia que se ve, mira, allí se ve una montañita y lo blanco que se ve aquello que le está dando el sol, ¿eh? Claro. ¿Eh? Y bueno, José, algunas personas se preguntan, una montaña de sal así como vemos aquí, cuando empieza a llover, ¿no se disuelve esa sal? Yo creo que no, yo creo que lo que hace es cristalizarse, se pone como más dura, cría como una costra. ¿Tú no lo has visto la costra que coge? No, no. Nosotros entramos un día por ahí delante y había unos paños así que se ponía como una roca Claro, de dura, ¿no? de dura. Yo Y creo después que imagino que esto antes de comercializarla
la meterán en alguna máquina que La lavan. la lava, la limpian o lo que Claro, sea, ¿no? Porque claro, el polvillo que hay en el ambiente, Claro. eso también quedará, Claro, digamos, en esa impregnado sal, ¿no? en esas primeras capas que tiene, ¿no? ¿No? Y sobre todo en el agua también, porque Claro. el agua es el agua del mar, ¿no? Que Claro. tiene también, en suspensión, pues tiene también un poco de arcilla, de barro, ¿no? Claro, claro. El polvillo del ambiente, todo eso habrá que limpiarlo de la sal. Sí, sí, porque sí. cuando tú compras un paquete de sal te la encuentras limpia y blanca, Claro, inmaculada, ¿no? y de muchos granos, de mucha granulometría, ¿no? Y ya comentarte también, Pepe, que aquí en esta casa que vemos aquí, estuvimos nosotros trabajando en el año 60, Esta que está aquí enfrente, pero no era de esa manera, ya esto es una reforma. una reformita, Porque en aquel momento venía un ingeniero del País Vasco. que era el que se encargaba de controlar el tema Claro, de la era sal. como un ingeniero nuevo que venía, o lo mismo era un inversor, o un accionista, y entonces estuvimos nosotros ahí arreglando la finca esa. Y también quiero comentar que he encontrado aquí esta foto, que menos mal que había gente que sabe fotos de estas cosas, Pepe. Esto es de los libros esos que hizo el cabo. Y mira, y te voy a comentar una cosa que yo conocí. Yo conocí en los años 60 un Pegaso que tiene esta gente, que aquí se ve, y llegaban al muelle de Bonanza y cargaban los vapores de sal, ¿lo vemos? Ujú. Esto lo viví yo en persona. Fíjate, para cargar un barco de sal con un sinfín, esto le llamamos nosotros un sinfín. Claro, claro. ¿Eso cómo se le llama, Pepe? Sí, claro, más o menos. Entonces, todo esto lo viví yo, ¿no? Entonces, hacer un recuerdo de cómo se trabajaba antes también en la salina, ¿no? Que casi todo se hacía a pala y con unas vagonetas. Mira cómo va empujando ahí esta gente una vagoneta de esta de sal, De sal. ¿estamos? Pero esto recuerda un poco a la mina, de hecho no sé si está considerado un poco como minería en la superficie. Claro. Algo por el estilo. Sí, sí, además tú no has visto que por ahí por la sierra hay Minas de sal. minas de sal. Lo que pasa es que no es sal, digamos, marina, por así decirlo. Exactamente, pero Eh. también es en un pueblo de la sierra, no sé si en Puerto Serrano, Efectivamente. yo no sé por dónde. Se excavan y hay vetas de sal. Claro, ahí hay unos acuíferos y son esas salinas son romanas. Claro, Eso claro. tiene por lo menos 2000 años. Y si no sé, transportamos incluso a otros lugares del mundo, hay zonas donde se encuentran unas salinas grandísimas en el pleno interior, digamos, del continente. Y bueno, hay depósitos que se han ido a lo mejor acumulando ahí con el paso de los siglos, ¿verdad? Sí, 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 Y sí. son, bueno, como una especie de costras grandes, que se Claro. retiran y son costras de sal. Como una mina, sí. Efectivamente. Pues, Desde luego, Pepe, es una riqueza importante la que se produce aquí, claro, ¿verdad? Porque claro, esto- además, como tú sabías, ¿no? Lo de los salarios que decían los romanos, que, claro, claro, se le pagaba en sal. que de ahí venía el nombre de salario, ¿no? Claro, De la claro. sal, ¿no? Pues vamos a acercarnos y vamos a ver dónde estaban las oficinas y ya sé que lo dejamos, ¿vale? ¿Nos vamos andando para allá un poquito? Sí, nos acercamos un poquito. Vamos para allá, porque esta zona... Esta Bueno, hay que cosa- decir, José, que lo que estábamos hablando antes de empezar, que aquí tenemos, cuando se pasa por la carretera en dirección a la colonia, pues se ve efectivamente esta especie de piscinas que se conforman aquí, ¿no? Que es de Sí, donde sí. se extrae la sal. ¿Una farsa? Efectivamente, son balsas de donde se extrae la sal, pero es que por detrás de todo esto Sí, sí. es inmenso lo que hay de balsas, porque parece que es solamente lo que se ve aquí en la carretera. Que es Y lo que produce esto, pero por ahí habrá un montón claro, de... claro, o de sea, una vez que balsas. uno pasa, digamos, por la parte de atrás, Sí. esto es inmenso de grande, o sea, la cantidad de balsas de decantación o de balsas, en este caso, de estas extractoras de sal, Sí. de evaporación, es tremendo. Claro, Pepe, y además lo que yo digo, que esto también debería servir como turismo, ¿no? Claro. La oficina de turismo pues debería de haber unos días donde haya gente, porque el que viene para un día no va a venir aquí, pero cuando haya gente que esté una semana aquí de vacaciones, pues lo mismo puede haber una visita turística en algunos horarios a estas zonas así de la salina, ¿no? Claro, además llama la atención también el hecho de que haya salinas, precisamente aquí, en una zona como esta, donde todavía la salinidad del agua no es tan alta como cuando uno se mete mar adentro. Aquí, evidentemente, parte de lo que es el agua del río tiende un poco a endulzar lo que es Claro. la zona, ¿no? Sí, 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 Entonces, lo lógico sería pensar en una salina mucho más hacia mar abierto. claro, Pero, sin embargo, de toda la vida de Dios y prácticamente desde tiempos inmemoriales, sí, sí. han habido salinas aquí en esta zona. Y además más para adelante, todavía más para arriba. Claro, Mira, Pepe, tendrá pues, su pues, explicación. Mira, José, ¿qué casa? para terminar, mira, ahí es donde estaban las oficinas en el año 80 más o menos, ¿Aquí? sí. Y ahí hay un cartel así un poquito, donde hay una pérgola, pero nosotros lo rotulamos en la pared
detrás de ese cartel. Y yo creo que se llamaba Apromasa, creo que era Aprovechamientos Marinos Sociedad Anónima en aquella fecha. Y de aquella es quiero mandar un recuerdo a un amigo mío que trabajaba aquí en las oficinas, que ya no está con nosotros, Juan, que era de la familia de esta gente del Nuevo Bar, familia de la mujer de mi tío Rafael, de la Rosy. Claro. Y el muchacho pues se fue hace ya 8 o 10 años. Y esta oficina está claro que ya no funcionan, ¿no? Porque se ve el estado de abandono ahora mismo. Que está todo abandonado. Claro. Pero ahí es donde estaban las oficinas cuando nosotros pintamos eso en el año 80 por ahí. Ya ves. Pepe. Ahora mismo imagino que estará aquí en este recinto. Ahí está. Ah, bueno, esta que se encuentra aquí, claro que lo pone, oficina. Claro. Pues nada, José, con esta vista nos vamos a despedir. Una vista de Sanlúcar, vista desde aquí, desde Los Llanos. Y además decir que Sanlúcar es como una concha. ¿Has visto la curva que hace? Claro, claro. Es como una concha. Cuando la vemos... El estuario del Guadalquivir. Exactamente. Pues nada, Pepe. Pues la semana que viene volvemos, José. Gracias como siempre. Y amigos, buenas tardes a todos. Gracias a ustedes, Pepe.